Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muy buenas noches allá en Ciudad de México y en el centro del país. Soy el doctor Miguel Castruita, infectólogo. Es un honor para mí estar con ustedes esta noche. Agradezco mucho a Silvi la oportunidad de presentar el primer tema de este segundo módulo sobre esta pandemia que nos afecta a todos, sobre la COVID-19. Iniciamos con un tema que es sumamente importante. Vamos a hablar sobre las guías actuales de tratamiento de la COVID-19 y trataremos de cerrar la plática precisamente con esas dos palabras, desafíos y oportunidades. Me parece una forma súper interesante de arrancar con este módulo. Recordarán ustedes si estuvieron con nosotros en el primer módulo de pláticas, no hablamos en realidad sobre lo que son las guías de tratamiento, manejamos muchos temas, anticuerpos monoclonales, tratamiento específico, antivirales, iniciamos sobre fisiopatogenia de la infección. Sin embargo, ahora pues arrancamos con las guías. Entonces, sin más, iniciamos con esta plática. Bienvenidos a todos y esperemos que sea de beneficio para todos nosotros, para nuestro conocimiento y para nuestra práctica diaria también, por supuesto. Que nuestro paciente se vea beneficiado, que es lo que buscamos como médicos. De una forma rápida, así, ya que arrancamos el módulo, no es necesaria la introducción, no es necesario hablar sobre lo que fue la historia de este virus, pero sabemos que desde ya hace 2 años, desde 2019, se reportaron los primeros casos. Primer caso reportado por acá en el 8 de diciembre de 2019. A mí como infectólogo, la verdad es que fue cuando me di cuenta que había un nuevo virus o una nueva variante de SARS-CoV. Fue algo emocionante hasta cierto punto. Y lo digo con toda sinceridad, probablemente porque a nosotros los infectólogos precisamente nos emocionan o nos impactan estas nuevas pandemias que hay. Sabemos que casi cada 10 años hay una nueva epidemia o pandemia y cada 100 años hay una gran pandemia. Y precisamente estamos ante la gran pandemia después de 100 años. Pero no sabíamos lo que se nos iba a venir encima. Probablemente no estamos preparados o no estamos conscientes de lo que se venía. La primera muerte por acá, el 9 de enero de 2020, y finalmente se anuncia que hay una pandemia global el 11 de marzo de 2020. Cuando esto sucede, cuando ya hay muchos casos, hay mucha gente muerta en otros países, veíamos las noticias de Italia, no nos llegaban a nosotros todavía ni los primeros casos, pero ya nos teníamos que ir preparando. Nuestros hospitales, nosotros como infectólogos, equipos de epidemiología y seguramente los administrativos de nuestras unidades ya debían estar tomando medidas para este tiempo. ¿Por qué es importante el tema? Porque las guías de tratamiento precisamente son una forma de intentar homogeneizar el manejo de una enfermedad, tratar de homogeneizar el tratamiento que le damos a nuestros pacientes con base en los recursos con los que contamos. En mi unidad no fuimos la excepción. Como muchos de nosotros, hicimos guías de tratamiento. Lo dejé así en pequeño. Esta fue la primera guía que iniciamos en nuestro hospital. Me tocó trabajar en ella. Teníamos algo rápido sobre equipo de protección, los criterios, los síntomas con los que deberíamos sospechar. Teníamos el abordaje inicial de un paciente y en una tabla, de acuerdo a la clasificación del paciente, el tratamiento al que era candidato. Afortunadamente, espero que no lo alcancen a ver. Viene por ahí lopinavir, ritonavir, que utilizamos en muchos hospitales y era lo que teníamos, cloroquina, esteroides definitivamente y abajo las dosis. Después actualizamos un poco la guía, dejamos de lado los inhibidores de la proteasa que no servían para nada. Como tratamientos específicos, pues ninguno porque no teníamos antivirales. Por acá tal vez como manejo opcional utilizar tocilizumab y esteroide, incluíamos dexametasona de acuerdo a la nueva evidencia que había. Y de esta forma tratamos de prepararnos todos. Muchos de nosotros, muchos de los panelistas que están acá trabajaron en guías locales en sus propias unidades. Es por eso que reconozco que tienen pues una gran experiencia. No solamente estamos estudiados en el tema, sino que además pues nos tocó participar de alguna forma u otra en la atención de los pacientes.
Ah, existen tantas guías de tratamiento en diferentes países, diferentes organizaciones, los CDC, la Organización Mundial de la Salud, los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, la ITSA, Surviving Sepsis, aquí nuestro propio gobierno, nuestras guías locales, si nos vamos a la guía europea o la guía británica. Existen muchísimas guías que podríamos seguir. Y antes de continuar, me gustaría que nos acompañaran, que se conectaran. Me gustaría que prendieran su cámara. Los panelistas que van a hacer el gran honor y favor de acompañarme en esa plática, eh, van a estar conectados con nosotros la doctora Iracema García. Ella es médico internista, Baja California Sur. La estimo mucho, es una muy buena amiga. Sé que ha estado trabajando ampliamente con los pacientes de COVID en el hermoso estado de Baja California Sur. Entonces, si se puede conectar de una vez, si puede prender su cámara, y iniciaremos a ir contestando algunas preguntas conforme avancemos con la presentación. Nos va a acompañar también el doctor David Castelo. Había estado con nosotros en el módulo previo. Sabemos que pues, el doctor Castelo trabaja ahorita para la industria farmacéutica. En parte nos está apoyando mucho para dar pie a estas pláticas. Un compañero mío también de generación en medicina interna, por supuesto. El doctor Edgar Pérez Barragán, infectólogo, compañero del Hospital La Raza, excelente infectólogo también, trabaja en Ciudad de México. Y el doctor Gesser Lezama, que también es médico infectólogo. Igual me tocó estudiar un año con él en el Hospital La Raza, a quien aprecio mucho también y admiro, por supuesto, por todo su trabajo. Entonces, hasta ahorita, doctores, ustedes compañeros que han estado trabajando también con COVID, con tantas guías de tratamiento que tenemos, con tantos grupos de expertos que intentan reunir evidencia y generar recomendaciones, me gustaría conocer su opinión. En la realidad, llevado a la práctica, ¿qué guía de tratamiento es la que ustedes utilizan? Y si tienen algún motivo, ¿qué pros o contras se encuentran en las guías que les permitan a ustedes seguirlas o tratar de utilizarlas con los pacientes? Entonces, abro el micrófono. No sé quién quiere iniciar con esto. Primero las damas. Perdón, Edgar. Primero las damas, le toca ir a Sema el día de hoy. Doctora Iracema. Hola, buenas noches. ¿Sí se escucha bien? Sí, claro. Ok, bueno, pues primero muchas gracias por la introducción al doctor Castruita, también muy estimado, y muchas gracias a Sidvi por la invitación. Y pues bueno, como bien comentó el doctor Castruita, al inicio de la pandemia la verdad es que muchas de las cosas pues las hicimos apegadas a la evidencia que iba saliendo, y realmente pues sí tuvimos que adoptar una guía y un protocolo local. Yo estoy en un hospital de subzona, que realmente es un hospital muy pequeño, se acerca casi como un hospital rural, no contamos con muchos insumos, pero tuvimos que adaptarnos a trabajar con lo que teníamos y brindarle la mejor atención a nuestros pacientes. En ese tiempo, pues, empezamos a usar el apego a las guías de la OMS y guías europeas también, que eran los que tenían la mayor experiencia, y posteriormente, pues, ya nos fuimos adecuando sobre todo a las guías de la NIH. Y actualmente, recientemente, pues, contamos con las guías mexicanas que se actualizaron el 2 de agosto de este año, las cuales, pues, tienen muy buena información y creo que están bastante adecuadas para nuestro país. Pues ahorita realmente son las que estamos utilizando. Y bueno, los pros de la guía mexicana, pues son que nos permite una rápida búsqueda y viene un resumen muy bueno y sintetizado acerca de lo que debemos hacer. Lamentablemente, pues sí, no hubo una guía que se estuviera actualizando frecuentemente, entonces ese es uno de los contras. Esperemos que a partir de esta fecha pues se pueda estar actualizando con frecuencia. Es por eso que quizás las guías de NIH son las que nos permiten estar más actualizados y las que nos brindan sobre todo un manejo tanto para pacientes hospitalizados como pacientes no hospitalizados. Eso es de los pros que yo veo en estas guías. Y pues bueno, esa sería mi participación para dar pie a otros comentarios. Gracias. Excelente comentario, Iracema. Probablemente lo que resumiste fue lo que me tocó vivir igual.
Gesser, creo que te tocó abrir por ahí el área COVID en uno de los hospitales de la Ciudad de México y también participaste en una guía local. Me gustaría conocer tu comentario al respecto. Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos? ¿Me escuchan? Sí, Gracias. Bien, pues realmente no es diferente, tan diferente a lo que dice Iracema. Realmente también fuimos siguiendo la velocidad en la que salían los artículos, los ensayos clínicos, los estudios observacionales. Estábamos muy al pendiente de lo que emergía durante los primeros meses de pandemia y la realidad es que tuvimos que adaptarnos, o sea, decir que no dejamos cloroquina o hidroxicloroquina a los pacientes, pues creo que sería mentirnos a nosotros mismos, todos lo hicimos, pero definitivamente al día de hoy conocemos más evidencia, tenemos ya incluso revisiones sistemáticas que nos permiten incluso poder tener disponibles en la actualidad diferentes guías de práctica clínica con grados de recomendación, con un buen método y por lo tanto creo que pues las que yo más sigo en mi práctica clínica son en NIH y la de la ITSA, ¿no? Básicamente. OMS creo que también, o sea, tienen una buena metodología para sacar recomendaciones de acuerdo a evidencia, solo que creo que no está totalmente actualizada desde principios de año, entonces creo que sí tendríamos que irnos hacia donde haya mayor actualización de la evidencia científica, dado que esto está cambiando muy rápido y cada vez surge más datos que nos hacen cambiar nuestra práctica clínica diaria. muchas gracias, Gesser. Edgar. Hola, buenas noches a todos. Creo que tenemos muchas cosas en común todos para no redundar. Yo diré específicamente que tal vez la guía, hablando de como tal, de una guía en la que tal vez me pudiera pegar más, es precisamente la NIH de los Institutos Nacionales de Salud. Pero más que una guía, creo que todos los que estamos aquí presentes, me atrevo a decir que estamos tratando de seguir los estudios y de las publicaciones más recientes que hay, en este caso sobre la cuestión terapéutica en COVID-19. Y muchas veces incluso ya tenemos idea de que un fármaco tal vez pudiera ser potencialmente útil o lo contrario, no útil antes de que se incluya o que una guía diga que no está a favor de usarla. Cuando ya lo vemos en una guía, muchas veces nosotros ya tenemos un precedente de los estudios y sabemos que probablemente se iban a incluir. Y creo que esto desde el principio de la pandemia hemos estado haciendo así. En mi caso, por ejemplo, yo me apoyé mucho de colegas de España que pues ellos vivieron antes la pandemia y sus guías locales las adaptábamos a nosotros y ahora también con los estudios que van saliendo. Pero hablando de una guía específica, yo me apegaría mucho a la de los Institutos Nacionales de los Estados Unidos. Perfecto, agradezco mucho sus valiosos comentarios. Efectivamente, como mencionaban, de las guías en la que la mayoría de nosotros nos hemos basado, pues las guías de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos se han ido actualizando constantemente. Nada más en agosto hay 2 actualizaciones, lo pongo como ejemplo. Ya lo mencionaba Gesser, la guía de la OMS, una buena guía. Tenemos una guía como de, no sé, de julio del 2020 y luego hay una guía como de enero de 2021 y ya no hay una nueva actualización. Entonces, NIH nos presenta esta parte. La guía de la OPS también, vean, julio de 2020. Guía Sanford, la traemos en el celular todos. Se está actualizando constantemente, si bien pues desconocemos específicamente la metodología que están llevando para la guía, esa probablemente se algo en contra, pero como una guía de referencia rápida que podemos utilizar en nuestros celulares, pues bueno, ya nos mencionaba la doctora Iracema, nuestra guía mexicana que está recién publicada el 2 de agosto de este año, y pues ya platicaremos un poco más adelante sobre las recomendaciones que se dan en esta. Entonces, múltiples guías, existen muchas otras, solo por mencionar algunas que presento acá. Entonces, casi ninguna de las guías trata sobre el diagnóstico.
la mayoría de ellas, incluso la guía mexicana, se va directo al tratamiento. La guía NIH, la guía de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, es de las pocas que habla sobre precisamente el diagnóstico. Eso es importante para nuestros hospitales porque de repente estamos inundados sobre diferentes pruebas diagnósticas y en realidad desconocemos cuál es la recomendación, que hay una recomendación real para confirmar un diagnóstico de COVID-19. Entonces, en cuanto a las recomendaciones de esta guía, nos dice que el diagnóstico por amplificación de ácido nucleico, se lo conocemos como una PCR, se hace en una sola muestra respiratoria alta. ¿Sí? Diagnóstico de la COVID es con una PCR en una muestra respiratoria alta, con una recomendación a nivel de evidencia A3. En pacientes intubados con una prueba de vía respiratoria alta negativa, se prefiere que se haga un aspirado traqueal sobre un lavado bronquialveolar, B2. Una PCR no debe ser repetida dentro de los 90 días. Esto es muy importante porque sabemos que nuestros pacientes, pues, muy frecuentemente van y repiten las pruebas tratando de estar tranquilos y esperando un resultado negativo. Entonces, la recomendación de NIH es clara. La PCR no se debe repetir dentro de los 90 días de que se haya iniciado el cuadro. Se hace diagnóstico y no se vuelve a repetir dentro de 3 meses. Y se está en contra, no se recomiendan los anticuerpos como única prueba diagnóstica o como para seguimiento. Es decir, no se recomienda que hagamos anticuerpos para saber si una persona está inmunizada por la infección, ¿sí? No debemos recomendarla para ver si una persona ya estuvo infectada o no. En realidad, eso no está recomendado, y mucho menos para diagnóstico como única prueba. Podría ser un complemento nada más. Cuando revisé estas recomendaciones sobre el diagnóstico, pues resalta o es evidente que no se menciona la prueba de antígenos. En la actualidad tendemos a utilizar, están comercialmente disponibles, son mucho más económicos. Entonces, sí me gustaría conocer los comentarios de mis compañeros panelistas. ¿Qué opinan al respecto? ¿Cuál es la verdadera utilidad de la prueba de antígenos para la detección de SARS-CoV-2? ¿Y cómo la podríamos incluir en las guías actuales? Ya conocemos o ya mencioné que no se menciona nada sobre diagnóstico en la guía de México, pero ¿cómo podríamos utilizar esta prueba de antígenos? No sé si tienen algún comentario. Ok, yo. Creo que estás queriendo, Edgar. Estoy viendo. Sí. Bueno, los CDC tienen un algoritmo para diagnóstico en la que se incluyen las pruebas de antígenos. Aquí, primeramente, comentar que el mayor rendimiento de la prueba es en personas sintomáticas que generen síntomas y que sea en los primeros 5 días de haber iniciado la sintomatología. Entonces, ante un caso sintomáticos en los primeros 5 días de haber iniciado, una prueba de antígeno pudiera llevarnos al diagnóstico. Y si la prueba sale positiva, ahí cortamos el algoritmo. Pero si sospechamos fuertemente que pudiera tener COVID y la prueba de antígeno sale negativo, deberíamos hacer una PCR. También pone por su parte el algoritmo de los CDC que si no hay síntomas y rutinariamente o por escrutinio o por alguna razón se hace una prueba de antígeno y es negativa, debe considerarse como negativa. Entonces yo creo que el contexto donde tenemos más utilidad de la prueba es en personas sintomáticas en los primeros 5 días, pero siempre aclarando que una prueba negativa no nos excluye el diagnóstico y si fuertemente lo sospechamos debería hacerse PCR ante una prueba de antígeno negativa. Perfecto, muchas gracias, Edgar. Creo que la información es bastante clara. No sé si tengas algo que agregar, Gesser, o en realidad... Sí, pues nada más retomar esa parte de que pues ahorita en donde cierto porcentaje de la población ya está vacunada, en donde vamos a esta tercera ola que estamos superando, pues evidentemente la transmisión comunitaria pues fue mayor respecto a los casos leves, moderados, y
Y también es cierto que la tasa de eliminación del SARS coronavirus aparentemente es menor, ¿no? En pacientes que ya están inmunizados. Entonces, todo esto pone pauta para poder tomar decisiones al momento de elegir qué prueba diagnóstica necesitamos. Sabemos que la prueba de antígeno es una prueba altamente específica, pero pues no es tan sensible como la PCR. Inclusive las recomendaciones de las guías que ya mencionaste, pues siempre ponen como jerarquizando los métodos de biología molecular sobre las pruebas rápidas que pueden estar disponibles en diferentes lugares. Ahora, ¿qué estrategias están implementando diferentes sitios aquí en México? Bueno, tú seguramente debes haber escuchado a algún paciente. No es nada fuera de lo común que un paciente vaya a tu consultorio y te diga que necesita un escrito en donde tú le autorices que viaje con una prueba de antígeno negativa, ¿no? Entonces, la realidad es que ese tipo de logísticas que están implementando tanto las escuelas, las unidades de trabajo, inclusive los hospitales. Yo estoy actualmente en una unidad que aparentemente no vemos COVID, y la forma de descartar o que el paciente tiene COVID-19 es con una prueba de antígeno, nada más. Y eso no está recomendado en ninguna guía que ustedes conozcan, y no hay evidencia que sustente eso. Entonces, la realidad es que a lo mejor las estrategias de prueba de antígeno seriada, bueno, más bien prueba de antígeno en una ocasión y volver a repetir la prueba podría ser útil siempre si no tienes a la mano una prueba de PCR, aunque definitivamente la PCR por mucho es el estudio de elección, y es mejor hacer la prueba de antígeno respecto a no hacer nada, ¿no? De alguna otra manera puedes encontrar y mitigar la infección si haces alguna de estas dos estrategias. Si están bien implementadas, la realidad es que yo creo que no, porque por lo menos si tienes antecedente de que una persona tiene contacto estrecho con un paciente positivo, pues una forma, como ya bien lo dijo Edgar, es que para evitar que el paciente se aísle 7 días, que es lo que está indicado, pues puedes acortar el aislamiento con una prueba negativa al día 5, ¿no? Y si tienes alta sospecha clínica, pues tendrías que repetir la prueba un tiempo después. No está establecido en cuánto tiempo después, si son 48, 72 horas, pero eso es lo que pone, pues le da una debilidad a ese tipo de estrategias que utilizan antígeno para descartar pacientes con síntomas leves y asintomáticos. Muy bien, agradezco sus comentarios. Voy a avanzar un poco. Tenemos acá el algoritmo que nos propone precisamente los CDC. Ya nos mencionaban ustedes que los CDC tienen su propio algoritmo diagnóstico. Manejan dos, un algoritmo que es para personas que viven, por ejemplo, en centros comunitarios de atención, como asilos o centros de cuidados, y manejan otro algoritmo para el contexto comunitario, como sería la mayoría de nuestros pacientes. Entonces, básicamente es, si una prueba de antígenos, como ya lo mencionaron, si una prueba de antígenos está negativa, pues se deberá hacer una PCR. O sea, un paciente sintomático con una prueba de antígenos negativa, no nos podemos quedar solo con esa prueba negativa. Estamos forzados a hacer una PCR y con base en la PCR ya tomar la decisión. Si la PCR está positiva, pues eso indica una infección por SARS-CoV-2, y si la PCR es negativa, pues ya puede ser un contacto o puede ser que el paciente no tenga la infección solamente, ¿no? Pero en general así sería el algoritmo. Si bien, como vimos en la guía NIH, no está en las recomendaciones, sí aparecen los algoritmos diagnósticos de los CDC. Las pruebas de antígenos también tienen aprobación por los FDA. Entonces, no todos, hay muchos ensayos comerciales, pero bueno, por lo pronto es la información que tenemos acerca de la prueba de antígenos. Y pues claro, pros y contras, así de una forma rápida. Lo podemos ver acá que nos viene en la guía de la CDC. Detectan infección actual las dos,
Si nos vamos a la sensibilidad, varía generalmente, ya lo mencionaba, creo que fue Gesser también, o no estoy seguro si fue Edgar, tiene menor sensibilidad que la PCR, sin embargo las dos tienen una especificidad alta. Tanto la PCR como la prueba de antígenos pues tienen una especificidad alta. Ventajas, es una prueba sensible, estamos hablando de la PCR, una prueba sensible. Y en cuanto a las y claro, si vemos acá en cuanto a una ventaja, la prueba de antígenos, pues que es una prueba muy económica comparativamente con la PCR. Hasta $5 viene acá en la guía de la CDC. Y en cuanto a las desventajas, claro, la prueba de antígenos requiere confirmación, requerimos la PCR en realidad, y por lo tanto, pues además que ya lo mencionamos, que es menos sensible que la prueba de PCR. Entonces, afortunadamente yo les comento, en mi hospital ahorita se hacen las dos pruebas. Si una persona le hace una prueba de antígenos, tiene síntomas y da negativa, se hace la PCR. Esa persona deberá quedar como sospechoso o aislado hasta que esté la prueba de la PCR negativa. Entonces, estamos siguiendo, la verdad es que yo creo que dependemos de nivel central, no es algo que se haya diseñado a nivel local, soy sincero, pero afortunadamente sí están siguiendo recomendaciones internacionales. Ante una prueba de antígenos negativa, se repite, se hace una PCR. Bueno, continuamos con el abordaje y la estadificación. ¿Por qué menciono esta parte para hablar de guías? Porque si no estadificamos a un paciente, en realidad no vamos a poder generar una recomendación de tratamiento. Con base en la estadificación, cómo cataloguemos a ese caso de nuestros pacientes, es que vamos a pensar precisamente en un tratamiento. Solamente encontré en la guía de la OMS y la OPS recomendaciones al respecto de qué estudios solicitar a un paciente. No es nada nuevo, es algo que ya todos conocemos. Se indican, por ejemplo, dímero D, fibrinógeno, proteína C reactiva, estudios de imagen. Y claro, los factores de riesgo sí se mencionan en muchas otras de las guías. Ya las conocemos y es importante porque ante pacientes con factores de riesgo es en los que podemos generar una recomendación a quién tratar. Pacientes sintomáticos con factores de riesgo que tienen una enfermedad leve o moderada, o una enfermedad moderada y que no están hospitalizados, tal vez podríamos manejar anticuerpos monoclonales. Entonces es importante ver cuáles son los factores de riesgo para una mala progresión de la enfermedad. En VIH, la verdad es que me gusta mucho la estadificación que hace, me parece de lo más práctico, porque únicamente nos dice la guía de NIH que el paciente está hospitalizado, pero no requiere oxígeno, hospitalizado y requiere oxígeno, está hospitalizado y requiere oxígeno a altas dosis, por ejemplo, dispositivos de alto flujo o ventilación mecánica no invasiva, o si el paciente tiene ventilación mecánica invasiva o en su defecto ECMO, que difícilmente lo vamos a tener aquí en nuestro país. Muy pocos centros de México tienen ECMO, pero bueno, creo que esto es más práctico que esto, no se puede. En realidad, la forma más fácil en que podemos ver a un paciente es qué tanto aporte de oxígeno requiere y con base en eso generar una recomendación. Sin embargo, existen otras. Acá tenemos en el celular, les decía yo, la guía Sanford nos dice enfermedad leve, enfermedad moderada, severa, crítica. Y por supuesto, más fácil todavía, nuestra guía mexicana, la que está publicada en este año, únicamente nos marca esto, leve, moderado y grave. Si vemos en una forma moderada, viene con una saturación de oxígeno igual o mayor de 90%, más signos de neumonía, son datos clínicos. Y en la enfermedad grave se menciona signos de neumonía, como ya hemos mencionado, pero además la saturación es menor de 90. Yo aquí veo, es un grupo muy grande, personas que tengan con aire ambiente menor de 90, estamos hablando de personas que pueden requerir tanto una mascarilla con reservorio, o personas que tienen dispositivos de alto flujo, o personas que están intubados. Todos ellos entrarían en este grupo, entonces me parece que queda muy grande este grupo de pacientes graves de acuerdo a cómo se maneja en la guía mexicana. Sin embargo, lo dejo a su consideración. Iremos viendo más adelante las recomendaciones de tratamiento que se generan con base en estas estadificaciones de cada una de las guías. Entonces, no sé qué opinan, doctor Iracema, no sé, no sé si le gustaría darme algún comentario al respecto. Por ahí esta guía, por ahí esta pregunta tal vez le suene así como un poco rara o
¿saben? Pero no sé qué opinan sobre la estadificación que producen las guías de tratamiento, qué tan importante es. Sabemos que en medicina interna nos encantan las clasificaciones, nos gusta mucho todas las clasificaciones que haya, SOFA, y sabemos ahí qué tan grave está el paciente. Pero desde el punto de vista práctico, en la pandemia tenemos tantos pacientes que atender y necesitamos algo práctico, saber qué tan grave está el paciente. Entonces, no sé si utiliza en su hospital, doctora, si utiliza Siracema alguna clasificación o ahora, como nos decías, que estás utilizando más la guía mexicana, lo catalogan de alguna forma al paciente. Bueno, en ese sentido, se vuelve un poco difícil porque me imagino que es algo que nos enfrentamos todos. Nosotros somos el médico de hospital, no somos el médico de primer contacto, ni el médico de consulta externa. Entonces, ahí es donde se vuelve un poco complicado porque no hay una guía homogénea para todos. Entonces, en el IMSS, lo que están usando es esta clasificación que comentaste el último, y sí se ve un rango muy amplio en el estadio clínico que presentan los pacientes. Entonces, un médico familiar puede tener un paciente que está saturando entre 90 o 94, que pudieran no tener signos clínicos de neumonía tan evidentes, y que por una radiografía, que es lo que tenemos más a la mano, o que en primer nivel tienen a la mano, tampoco es muy evidente. Y muchos de estos pacientes se van a casa. Se van a casa y van a lo mejor en día 5 o 6 de síntomas, y se van con algunas consideraciones para que regresen si es que presentan algún criterio de gravedad. Entonces nos topamos con que estos pacientes, pues la mayoría de los que nos están ingresando ya llegan con un cuadro grave y con saturaciones incluso menores a 80% urgencias, que se tienen que intubar de inmediato por los datos clínicos de insuficiencia respiratoria. Entonces realmente ya los pacientes que nos llegan a nosotros ya a hospitalización, pues son pacientes que ya están críticos, pues todos, ¿no? Entonces en ese sentido yo creo que sí nos faltaría en esta estadificación basarnos un poco más en NIH, porque sí nos da los criterios más desglosados y permiten a lo mejor al médico de primer contacto poder hacer esa diferencia entre el paciente que va muy probablemente a progresar a una neumonía y que esa neumonía se va a complicar, ¿sí? Porque tenemos también el rubro de pacientes que presentan una neumonía leve, que pueden estar en casas sin oxígeno incluso, con medidas generales, y habrá otros que pues sí requieran estar en hospital y vigilancia estrecha, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo creo que sí nos faltaría basarnos en una guía un poco más explícita. Excelente. Nos comenta el doctor Mata, conocido por todos, excelente infectólogo. De hecho, sabemos su participación en CIVI. Nos comenta que él prefiere la guía del NIH. Probablemente yo coincido con él. Como ya les dije, me parece lo más práctico que hay en NIH. Pero bueno, no sé si alguien más tenga algún comentario al respecto. No sé si pasamos Hola, a... ¿me escuchas, David? Claro, David, claro que sí. Ah, ok, sí, Adelante, sí te escucho. existo, ¿eh? Ando por aquí. Bueno, sí, igual, de hecho, estaba guardando ese comentario, ¿no? Y lo habías mencionado, ¿no? De que NIH, pues sí es, de hecho, ni te tienes que memorizarlo estos porcentajes, ¿no? De oxígeno, aunque no son muy difíciles. Y quería comentar que justamente este tipo de estratificaciones son transversales, entonces falta ese elemento justamente de progresión y, por ejemplo, la guía mexicana lo menciona abajo de la tabla, o sea, sí vienen ahí los factores de riesgo de progresión, pero no hay como una relación con qué hago con eso, pues entonces esto ahorita en este momento, y creo que es el tema que sigue ahorita de tratamiento temprano, no tiene mucha repercusión, pero cuando ya empecemos a ver estas terapias de, bueno, ¿qué le doy a este paciente que está en leve, pero a lo mejor progresa? Vamos a tener que hacer este tipo de cosas en nuestra nota médica, ¿no? Es un paciente con enfermedad leve, moderada, con los siguientes factores de riesgo a progresión. Entonces, eso creo que sería para una siguiente revisión, el ponerlos al lado de la tabla de estratificación para dar, sí, el paciente está ahorita así, pero tiene riesgo de irse hacia otro escalafón, ¿no? Es el único comentario. Excelente, muchísimas gracias, Castelo. Entonces, efectivamente, como bien dices, pasaríamos a la parte de tratamiento, que
probablemente como médicos es a lo que nos vamos directo cuando revisamos una guía de tratamiento, una guía de manejo. De hecho, soy sincero, nos pasamos esas primeras partes. Por ejemplo, en la guía mexicana es muy clara. Si leemos el inicio, la primera página casi, nos dice que es nuestra responsabilidad, estadificar, individualizar cada caso. Hace referencia a que es una guía nada más, no es una ley, no es una regla. Nosotros como médicos tenemos la obligación de tomar lo que nos funcione y adaptarlo a nuestro paciente, ¿no? Entonces, pero casi siempre nos vamos directo al tratamiento. Precisamente como mencionabas, Castelo, pues iniciaremos ahora con tratamiento de un paciente ambulatorio. Les comento las recomendaciones que hay aquí sobre el NIH. Nos dice que pacientes que no requieren hospitalización o suplemento de oxígeno, estamos hablando de pacientes ambulatorios, y se nos dice que se recomiendan los anticuerpos monoclonales contra SARS-CoV-2 para pacientes ambulatorios con enfermedad leve a moderada que se encuentren en alto riesgo de progresión, como se definen por los criterios de Estados Unidos. Y se recomiendan uno u otro, caricibimab más indebimab o sotrovimab. Muy importante esta aclaración. El panel, el NIH, está en contra del uso de bamlanivimab más etesevimab. Esto ya lo habíamos platicado en el tema de anticuerpos monoclonales del módulo pasado. Y esto es por la proporción de fallas que va a haber al tratamiento por las nuevas variantes, específicamente por la variante Delta, que es el nuevo brote que tenemos, es la nueva ola que hay a nivel mundial. El panel está en contra del uso de dexametasona o cualquier glucocorticoide sistémico en ausencia de otra indicación. Si el paciente no tiene asma, por ejemplo, y no tiene requerimiento de oxígeno, no se debe utilizar dexametasona, no se debe utilizar bamlanivimab, etesevimab. Personas ambulatorias con factores de riesgo de progresión, caricibimab más indebimab o sotrovimab. Veremos otras recomendaciones que hay. Guía Sanford, una guía rápida. Viene lo mismo, anticuerpos monoclonales cuando los pacientes tienen riesgo alto de progresión. Por eso mencionaba yo cuáles eran los factores de riesgo de progresión. Más de 65 años, diabetes, obesidad con índice de masa corporal más de 35, enfermedad renal crónica, entre otros. Hace la aclaración Sanford, bamlanivimab más etesevimab no es activo contra la variante Delta, no utilizar. En nuestro contexto aquí en México, ¿cómo sabemos cuando un paciente tiene variante Delta o no? En realidad, ¿saben? No podemos pedir un genotipo, no podemos pedir una prueba de variante Delta. Entonces, si tuviéramos probablemente todos estos anticuerpos monoclonales, pues tendríamos que irnos como vienen las guías, ¿no? Por uno de estos dos. Acá nuestra guía mexicana para el paciente ambulatorio es específico para una enfermedad leve, sin evidencia de neumonía y con saturación de más de 94%, el tratamiento es sintomático. Y en la enfermedad moderada, es decir, cuando ya hay una saturación probablemente igual o mayor de 90, pero con datos clínicos de neumonía, fiebre, tos, sabemos que la tos es en accesos, fiebre persistente, respiración rápida, como ven acá. Entonces, heparina, se menciona aquí, evaluar riesgo de trombosis e iniciar medicamento como tromboprofilaxis. Tromboprofilaxis nada más. Yo aquí también creo que tendríamos que aclarar exactamente en qué contexto la deberíamos utilizar. Dexametasona u otros corticosteroides con dosis equivalentes, exclusivamente en pacientes que requieren oxígeno suplementario para mantener una saturación de oxígeno igual o mayor de 94. Sabemos que si se utiliza dexametasona cuando los pacientes no tienen requerimiento de oxígeno, se incrementa la mortalidad. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se aclara? Remdesivir, una recomendación B2A, se nos dice para pacientes hospitalizados mayor de 12 años y mayor de 40 kilos, que tienen requerimientos altos de oxígeno mayor a 15 litros, sin ventilación mecánica, y en los primeros 8 días de la enfermedad, ¿sí? Recién cuando inicia la enfermedad. Además se agrega también tocilizumab, para pacientes con el uso actual o previo de esteroide y que no se les haya dado otro inhibidor. Entonces, en general, estas son las recomendaciones que se dan en nuestra guía mexicana para un paciente pues, con enfermedad leve o moderada. No se incluyen acá
anticuerpos monoclonales, por ejemplo. Entonces, no sé, me gustaría conocer su opinión. Inicio contigo de nuevo, Castelo, si me ayudas. ¿Qué opinas sobre el manejo que se debe dar a un paciente ambulatorio con una enfermedad que no requiere hospitalización? Y si quisiéramos incluir un anticuerpo monoclonal o con base en la evidencia científica que hay, ¿cuál sería? Bueno, gracias. Pues mira, yo no cambia, creo que va a ser la opinión de casi todos. Yo no cambiaría lo que NIH está proponiendo, ¿no? Claro. Ellos, te digo, han revisado todas estas cuestiones, tienen los estudios, solo falta el de Sotrovimab, que esperemos ya este mes esté publicado pronto, pero fuera de eso, de su implementación en México va a depender también la aprobación regulatoria, ¿no? Por eso aparecen en la guía mexicana los 3 anticuerpos que tenemos avanzados, pero están como solo si es parte de un estudio, un protocolo de estudio experimental, ¿no? Entonces, ese cambio va a ser cuando estén aprobados por COFEPRIS. Y tristemente, el único anticuerpo monoclonal que se aprobó la semana pasada fue bamlanivimab, etesivimab, que justamente es el que no tiene actividad contra Delta. Y a pesar de que no, como decías, no tenemos esa prueba rápida para saber si mi paciente tiene Delta o no, de todos modos podemos ir viendo cómo están las tendencias en países cercanos o en nuestro país. Hay algunos reportes y vas a ver que si el 80-90% tiene Delta, pues muy probablemente mi paciente también sea Delta, ¿no? Entonces, es una tragedia porque obviamente estamos ante una necesidad sentida de este tipo de terapias para estos pacientes. Disculpen la cola aquí que anda dando vueltas. Pero justamente tener que si tuviéramos que adaptarla a la guía mexicana, una es que estén aprobados por COFEPRIS y dos, que se haga lo que, por ejemplo, el ejemplo que hiciste ahorita de un paciente leve con tocilizumab, se oye medio raro, perdón, un paciente ambulatorio con tocilizumab se oye medio raro, pero existen, pero es porque la guía no hace esta separación entre progresión, entre hospitalizado y no hospitalizado. Entonces, es otra cuestión que hay que arreglar con la guía, pero justamente el tener estas opciones va a depender. Entonces, no diría que nada más un anticuerpo, serían los 3. Aclarar bien que uno de ellos tal vez no tiene actividad contra Delta y que los otros 2 sí. Entonces, no sé si alguien más vaya a comentar algo diferente, pero yo haría lo que está haciendo NIH, copiarlo y pegarlo y aplicarlo en México, obviamente, que espero ya estemos hablando que en 2 meses ya estemos viendo algo padre. Pero para que sepan nada más, antier se aprobó Remdesivir apenas. La semana pasada fue bamlanivimab, etesivimab, y todavía están pendiente casirivimab, indevimab y sotrovimab. Entonces, esperemos que pronto estemos hablando ya de que están aprobados. Otra es que estén disponibles ya en tu hospital o en tu unidad médica. Y 3, que ya está en la guía, ¿no? Que bueno, está en la guía, pero no hay. De hecho, hace un trabajo más o menos bien, lo vamos a criticar al último, ¿no? La guía local en describir los anticuerpos, pero fuera de eso no hay una recomendación, ¿no? Okay. A mí me gustaría comentar Adelante, algo Gesser, adelante. respecto a eso. En realidad, lo que para nosotros es una guía de práctica clínica, hablando a nivel metodológico, pues es justo un panel de expertos que se convoca, puede ser de un área local o de diferentes áreas del mundo, y se revisa la evidencia mediante una metodología que conocemos como GRADE, ¿no? Y esa metodología de GRADE es la que te habla del nivel de evidencia, ¿no? Sabemos que aquí, por ejemplo, los anticuerpos monoclonales los ponen como 2A, y así va bajando el nivel de evidencia y lo va clasificando, y se supone que la tarea de ese panel de expertos es medir la heterogeneidad de los estudios, el sesgo, la inconsistencia, la imprecisión, e inclusive analizar los metaanálisis que derivan de esos ensayos clínicos para al final establecer un grado de recomendación. Entonces, una guía de práctica clínica debe tener, aparte de este ejercicio de los semáforos que para nosotros es tedioso revisarlos hasta el final, de que viene en color verde, rojo y amarillo, que eso básicamente es cómo se analiza la evidencia que está disponible.
pero al final tienen que, aparte de poner el grado de evidencia, tienen que poner una recomendación. Y eso realmente no lo vemos en la guía mexicana. Entonces, al final, no, como tal, no es una guía, es un consenso de expertos en el área hospitalaria y ambulatoria de COVID-19 de diferentes instituciones. Y pues creo que es lo más pues, objetivo que tenemos en el país, porque realmente como tal no tenemos una guía. Y eso es lo que sí hace NIH, por ejemplo, eso también lo hace OMS. Entonces, pues si se dan cuenta, carecemos de guías de práctica clínica bien realizadas a nivel mundial. Por ejemplo, lo que muestras de Stanford es una compilación de la bibliografía que probablemente también deriva de las guías que están disponibles. Entonces, por eso es que cuando decidimos basarnos nuestro actuar clínico en algún documento que tenga la mayor validez metodológica, pues sería a través de estas guías, las famosas GPCs, ¿no? Porque así es como debemos de interpretarlo. Excelente, Jesús, muchas gracias. Por acá puse el final por si alguien quería comentar sobre esta parte de la guía mexicana. Lo que mencionaba Castelo, fármacos que solo deben ser utilizados en estudios de investigación aquí en México, y vienen los anticuerpos monoclonales, bamlanivimab, etesevimab, caricimab, indevimab, sotrovimab. Entonces, por lo pronto, la guía mexicana los pone así. Ya nos mencionaba Castelo, tal vez es porque no están aprobados todavía por COFEPRIS. Pero bueno, Edgar, no sé si te gustaría comentarnos sobre tratamiento ambulatorio, si cambiarías algo en las guías, ¿te parece, con lo que comentamos hasta ahorita, estamos bien? Básicamente la guía mexicana solo nos deja con el tratamiento sintomático y pues para fines prácticos es lo que hacemos en nuestra práctica clínica real en México. Hay un grupo de pacientes, y igual ya lo mencionaba el doctor Castelo, que tiene riesgos de progresión. Actualmente, aunque ya pasó el grupo etario de vacunación, tenemos pacientes de más de 50, 60 años que no están vacunados por cualquier razón que ustedes gusten y manden, que tienen diabetes, que tienen obesidad, que tienen enfermedad cardiovascular, EPOC, y en ellos pues no es muy agradable estar nada más a la expectativa de cómo va a evolucionar. Tienen todos los factores para complicarse. Y es ahí donde pues los anticuerpos monoclonales en estos pacientes ambulatorios es donde podrían hacer la diferencia en los primeros días de evolución. Y definitivamente, para no repetir lo que dijo Castelo, pues sí, es adaptar los de NIH. Y específicamente yo me quedaría con dos, básicamente, que es casirivimab, indevimab y sotrovimab, porque pues ya sabemos que el que está aprobado en México, el casirivimab, pues no cubre variante Delta, e incluso por ahí la sudafricana y la de Brasil, por ahí podemos tener ciertas fallos del tratamiento. Entonces, pues eso sería lo que se tendría que anexar al tratamiento ambulatorio, a nuestra guía. Bueno, ya lo mencionó Jesús, a las recomendaciones actuales que tenemos como guías de interinstitucional. Perfecto, te agradezco mucho, Edgar. Veo por acá hay un comentario, veo que la doctora Beatriz quiere participar, parece que alzó la mano. Entonces, abro el micrófono, si quiere participar, tiene algún comentario o pregunta, con todo gusto. No sé, igual tal vez si fue... No, 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 se equivocó, ¿no? ¿Perdón? sí. Ya ves que nos ha pasado que pican el botón de levantar. Algunas veces es por error. Si fue por error, pues no hay problema, podemos continuar. Cualquier cosa también nos pueden escribir en preguntas y respuestas y les damos la palabra, igual para que sea un poco más objetivo que quieren comentar. Pues estamos abiertos para comentarios o preguntas. Bueno, entonces para continuar, ya hablamos sobre anticuerpos monoclonales. En realidad no me voy a detener en esto, pero tenemos evidencia de que funcionan los anticuerpos monoclonales para detener la progresión de pacientes con enfermedad leve a moderada con factores de riesgo. Entonces, caricimab, indevimab, tenemos evidencia también de sotrovimab, de la misma forma
se disminuye la progresión de los pacientes con factores de riesgo altos para progresar a la enfermedad. Vean, por ejemplo, cómo progresa un 7% contra 1% hospitalizado o más de 24 horas o muerte. Entonces, pasamos a otro punto. Pacientes que requieren hospitalización, pacientes que ya dejamos atrás los pacientes ambulatorios. Ahora nos vamos. ¿Cuál es el manejo para un paciente con COVID-19, de acuerdo a las guías internacionales? Específicamente el paciente que requiere hospitalización, ¿cuál es el manejo? Por supuesto, de acuerdo a la estadificación que tenga el paciente, ¿no? Entonces, doctor Iracema, abro el micrófono para usted. No sé si nos quieras comentar algo sobre el manejo de las guías para un paciente que requiere hospital. Sí, gracias. Bueno, de entrada, pues los pacientes que vemos en hospital, como les comentaba, pues generalmente ya son los que tienen requerimiento de oxígeno por esta situación de la estadificación que se da como ambulatorio, que muchas veces pues retrasa quizás un tratamiento ambulatorio eficaz, que aunque no lo tengamos disponible, pues el saber que estos anticuerpos pudieran estar próximamente a disposición, pues sería una manera de retrasar que los pacientes lleguen en un estadio tan avanzado. De entrada, pues todos los pacientes van a requerir el uso de dexametasona, en eso no hay duda, todos los pacientes que requieran oxígeno. Y durante la hospitalización me parece muy adecuado el hacer el énfasis en el uso del oxígeno según el grado también de severidad del paciente. Muchas veces, pues, se deja el paciente nada más con puntas de oxígeno y a veces como los clasificamos como enfermedad moderada, en este amplio rango que comentábamos, si no tenemos la disponibilidad, por ejemplo, de tomografía, en mi caso, de algunos laboratorios marcadores de inflamación y no se está vigilando constantemente al paciente, lo que tenemos más a la mano pues sería la SAFI, la frecuencia respiratoria, nos podemos pasar por alto el hacer la progresión del manejo de oxigenoterapia. Y en este punto es el darles a los pacientes en el momento adecuado la oportunidad de la ventilación no invasiva cuando lo requieran y pues no dudar en hacer el manejo con ventilación mecánica invasiva. Entonces, este punto es donde sí creo que nos falta bastante el aterrizarlo ya en la práctica clínica, porque a veces estamos tan llenos de pacientes y hay mucho déficit de personal capacitado, médicos especialistas, la verdad es que hay muy poquitos. Y entonces, este es donde sí creo que nos falta mucho. Y pues de los otros tratamientos que se brindan en hospitalización, pues el tocilizumab sí lo hemos tenido disponible en mi unidad y pues sí lo hemos estado utilizando, si bien en las guías de tratamiento y creo que pues básicamente el soporte vital en el paciente intubado con ventilación mecánica pues es lo importante, o sea, no tenemos algo más pues hasta el momento que nos pudiera ayudar a tener la progresión, sino de manera oportuna hacer el salto de la oxigenoterapia. Creo que ahorita esa sería la clave con nuestros pacientes hospitalizados. Excelente, muchísimas gracias. No sé si alguien más quiere comentar, antes de pasar a lo que dicen las guías, ¿quieren comentar sobre el manejo hospitalario? Sería Edgar Castelo. Pues quisiera nada más comentar que aquí podría entrar un paciente de alto riesgo de progresión, como ya lo mencionó el doctor Castelo. ¿Podrías tú hospitalizarlo para administración de anticuerpos monoclonales y evitar que progrese? No sé si esa sería una indicación de hospitalización en alguien que podría verse ambulatoriamente. Se justifica, pues, ¿no? Gracias. Yo comentar rápido nada más que la única como discrepancia grande que vi entre NIH y la de nosotros mexicana es que baricitinib lo ponen como experimental y NIH ya lo maneja como es tosi o es baricitinib más dexametasona. Más dexametasona. No los dos juntos, pero nada más notar eso, que a lo mejor en una siguiente actualización, que a ver cuándo ocurre, ya viniera aparte de tocilizumab, baricitinib y remdesivir como medicamentos para hospitalizados. Y como comentó el doctor Gesser, muy puntual,
justamente es lo que te decía, que esta estratificación que hace la guía nacional no abarca esta cuestión de la progresión o los factores de riesgo, y en realidad no necesitas hospitalizar a un paciente para anticuerpos monoclonales. Puedes tú plantear una sala, unas 3 así de esos sillones de hemodiálisis, y puedes tener ahí una infusión vía periférica, lo infundes en media hora, los 3 anticuerpos monoclonales, y lo observas 1 hora y se va a su casa, que es justamente lo ideal, ¿no? Entonces, digo, es parte de lo que propone los anticuerpos, el que el paciente no agarre una cama de hospital, ¿no? Y probablemente en una sala de terapia ambulatoria, como donde ponen, por ejemplo, rituximab, ¿no? A los pacientes reumatológicos, que es una sala de terapia, el paciente llega y se va. Sí, de hecho, perdón, rápido, en estos meses estamos justamente viendo cómo se implementan por eso queremos hacer este tipo de iniciativas de comunicaciones, justamente cómo ok, no están ahorita los anticuerpos, pero van a estar en los siguientes meses. ¿Está listo mi hospital o mi consulta o mi clínica para tener un sillón ahí, 2, o más, dependiendo de qué tamaño tenga tu hospital? Y cuál es el procedimiento, ¿no? Entonces estamos viendo también eso, justamente cómo apoyar el que tú puedas crear tu propia guía de infusión, ¿no? Perfecto, gracias. Brian Flores, el doctor Brian Flores levanta la mano, no sé si quiere participar, le voy a permitir hablar. Tal vez fue un error, pero si quiere participar, bienvenido su comentario. Nos hace una pregunta, la voy a leer mientras tanto, el doctor Jaime López Flores. ¿Consideran que México podría tener buena cobertura de tratamiento de anticuerpos monoclonales en el sector salud pública cuando se aprueben más ampliamente? Esto entre paréntesis. Entonces, no sé si alguien de ustedes quiera responder. Castelo debe responder esa. Sí, es anticuerpo. Castelo es nuestro Yo experto. primero, ¿No? pero no, aquí de hecho tienen ustedes más input porque tienen que como visualizar si lo han hecho con otras terapéuticas, aunque en infecto es muy raro que mandemos pacientes a infusión, excepto de vancomicina o cosas raras. Fuera de eso, es justamente, es lo que comentaba. Una es que se apruebe, y cuando se aprueben, lo más seguro es que los primeros que lo van a tener va a ser, depende de cómo se apruebe también estos anticuerpos. Si es de manera urgente, lo debe tener el sector público, y si es de manera ya formal, amplia, lo que están haciendo ahorita justamente con bamlanivimab, es que ya esté en el mercado, ¿no? Entonces, ahí ya tendríamos el sector privado. Entonces, pues sí, es justamente, no podemos ahorita visualizar qué tan buena cobertura, aunque en teoría nos urge que estuvieran ya disponibles y ya bien planificados. Pero ahí es donde justamente ustedes tienen más input, porque cómo lo adaptaría, por ejemplo, el doctor Gesser en su unidad, cómo lo adaptaría el doctor Pérez Barragán en su unidad o en su consulta, ahí sí yo abriría la puerta de, considerarían que si ya estuvieran aprobados y estuvieran así en su refrigerador de su hospital, en la farmacia, cómo lo harían, ¿no? Si batallarían o no, eso ya sabemos que hay ciertas variantes ahí de cada hospital, pero bueno, ahí sí yo rebotaría la pregunta. Sí, yo quiero agregar que algo que nos limita en salud pública en México es el tema de costos. Entonces, no solo es el costo como tal del fármaco, en este caso los anticuerpos, sino lo que conlleva, es decir, tener disponibles las salas de infusión, ampliar las salas de infusión. Yo creo que este medicamento, al igual que otros medicamentos de alto costo manejados en instituciones públicas, muchas veces tienen que pasar por una aprobación. Obviamente no va a dar tiempo de una aprobación de un comité o torre de control y comités nacionales, pero sí un comité local, es decir, de tener una guía local. Paciente con tantos días de evolución, que sabemos que son los primeros días, hasta 10 días pudiera ser, que tenga tales y tales factores de riesgo, pudiera ser considerado para recibir este tratamiento, y cada uno tendrá que disponer de sus salas de infusión de quimioterapias y de esto. Pero definitivamente el tema de costos es, yo creo que de lo que mucho limita qué tanto podría distribuirse y la cobertura que tendrá este fármaco. En este caso los anticuerpos. Un poquito sobre los medicamentos o fármacos que incorporarse a las guías.
También ya mencionaba el doctor Castelo sobre baricitinib. NIH también ya hace mención sobre tofacitinib, que es igual un inhibidor de los JAK, y que yo creo que se podría incluir a la guía o el consenso mexicano también. Bueno, pues agradezco mucho sus comentarios. Voy a continuar para ver esta final, para ver las recomendaciones que hay de las guías al respecto del paciente hospitalizado. Nos dice NIH, parece que todos estamos de acuerdo que es probablemente la mejor guía que tenemos, se actualiza, basada en evidencia, nos genera recomendaciones. Recuerdo esa tablita que nos decía Gesser, ¿sí? Letras y números. Entonces, dependiendo de la severidad de la enfermedad, por un paciente hospitalizado sin requerimiento de oxígeno, pues en contra de utilizar dexametasona. O sea, si el paciente se hospitaliza por otra causa, no por COVID, pero no requiere oxígeno, no se utiliza dexametasona. El paciente requiere oxígeno suplementario, entonces una de las siguientes opciones, remdesivir, aunque vemos aquí la recomendación que es B2A, pacientes que requieren mínimamente oxígeno, dexametasona más remdesivir, B2, o dexametasona, dice, cuando se combina la terapia con remdesivir, no puede ser utilizado, no está disponible, ¿no? O sea, si no tenemos disponible remdesivir, usar solamente dexametasona, y es una recomendación B1, para pacientes con suplemento de oxígeno. Pero para aquellas personas que tengan cánulas de alto flujo o ventilación mecánica no invasiva, una de las siguientes opciones, dexametasona sola. Aquí vemos cómo es una recomendación nivel de evidencia A1, probablemente es donde hay de las mejores evidencias para utilizar dexametasona cuando hay dispositivos de alto flujo o ventilación mecánica no invasiva. Dexametasona más remdesivir, ya tenemos aquí una recomendación y nivel de evidencia B3. Para pacientes que fueron recientemente hospitalizados y en los que se incrementan rápidamente las necesidades de oxígeno con inflamación sistémica, se añade o baricitinib o tocilizumab a una de las opciones de arriba. Dexa o dexametasona más remdesivir, pero si hay progresión rápida podríamos agregar uno de esos dos, baricitinib o tocilizumab, que es lo que ya comentaban previamente. NIH sí le da un papel aquí a baricitinib, otras guías no lo hacen. Para pacientes ya con ventilación mecánica y ECMO, si vemos ya no están recomendados remdesivir, ya no está recomendado baricitinib, dexametasona A1 como fármacos, y para pacientes que están dentro de las primeras 24 horas de ingreso a la UCI, se puede dar como tratamiento dexametasona más tocilizumab, únicamente en ese caso. Dentro de las primeras 24 horas de ingreso a la UCI, paciente grave, ventilación mecánica o ECMO, pues solamente en ese caso se utilizaría tocilizumab. Ya para estos pacientes no se ha visto que haya gran beneficio de otros fármacos antivirales, por ejemplo, o como baricitinib. Hasta aquí NIH. ¿Qué nos dice nuestra guía mexicana? Pues sabemos que para un paciente grave, vuelve a mencionar heparina no fraccionada, dexametasona y tocilizumab. Y ya se vienen aquí como algunas recomendaciones. Sí, Edgar, ¿querías comentar? Sí, que justo echándole flores a las guías NIH que se actualizan, justo hoy agregaron tofacitinib, además de baricitinib. Entonces, para ahí también ya incluirlo. Yo creo que, fíjate, revisé la guía NIH hoy y la última actualización era del 18 de agosto. Yo creo que la revisaste después de mí y la publicaron, no sé, media hora después o una hora, no sé, porque no venía todavía lo que comentas. Pero bueno, gracias. Entonces, para continuar revisando las guías. Y sí, como ya mencionaba Hester, esto no es una guía de práctica clínica, es un consenso de guías o algo así. Lo traemos en el celular y vemos que no cambia. Si revisamos a Sanford, nos dice más o menos lo mismo. Paciente hospitalizado con enfermedad moderada, remdesivir, no se recomienda dexametasona. Para pacientes con enfermedad severa, con saturación menor de 40 o una PAFI menor de 300 que requieren oxígeno, remdesivir más dexametasona, y se puede o no agregar tocilizumab. Y para un paciente crítico, ventilado o con ECMO, dexametasona con o sin remdesivir, con o sin tocilizumab. Aquí sería una posibilidad de utilizar remdesivir, pero bueno, ya en realidad sabemos que no es el mejor beneficio que hay para un paciente ya así de crítico. Entonces, estamos pasados de tiempo. La verdad es que ha estado muy buena la crítica, muy buenos los comentarios que hay al respecto de las guías.
No me quiero quedar con las ganas de esto, de hablar sobre el tratamiento de soporte. Probablemente no es el objetivo de esta presentación. Si nos vamos más sobre los tratamientos, las recomendaciones que hay al respecto de tratamientos antivirales o tratamientos específicos de alguna forma. Sin embargo, sabemos que el tratamiento de soporte salva vidas. No hay mucha diferencia con las guías para el manejo de sepsis. Se nos habla sobre la ventilación mecánica no invasiva, sobre presión máxima que hay que manejar en un paciente ventilado, el manejo de los líquidos y demás. Cuando estamos al frente de un paciente con la COVID-19, tendríamos que manejar muy bien el tratamiento de soporte, porque independientemente que nos frustremos o no por no tener algún fármaco, un antiviral, Remdesivir o cualquier otro, esto salva vidas. Entonces es muy importante que nos quede claro como médicos, sí tenerlo en consideración. Ya para cerrar la presentación, me gustaría lanzar las preguntas al panel que me acompaña. ¿Cuál consideran que es el principal desafío para implementar nuestra guía mexicana a nuestro contexto con nuestros pacientes? ¿Y cuáles son las oportunidades de mejora en general, guías locales e internacionales? Desafíos y oportunidades de mejora de las guías de tratamiento. Abro el micrófono. Sé que han estado participando todos, entonces me gustaría conocer el comentario igual. Adelante, doctora Iracema. Gracias. Bueno, pues yo creo que el principal desafío es lo que ya comentó el doctor Edgar, que es los costos y la falta de insumos que tenemos. Si bien ya viene Remdesivir en las guías, realmente no es una realidad de mi hospital, realmente no es una realidad ni algo que se vea muy próximo. Los anticuerpos monoclonales, como les comenté, pues solamente contamos con tocilizumab. Y algo muy importante también es la falta de personal capacitado, lo que les comentaba, el personal de salud en general, no solo médicos, sino personal de enfermería, porque pues como se abrió mucha plantilla nueva, pues la mayoría son auxiliares de enfermería, entonces ese punto sí es bien importante, no hay suficiente personal biomédico, inhaloterapista, etcétera. Entonces yo creo que ese es uno de los principales desafíos y las oportunidades de mejora. Yo creo que también hace falta que ampliemos a un rubro que se trata de rehabilitación pulmonar, tanto dentro del hospital, porque es bien importante iniciar la rehabilitación en el paciente hospitalizado, como en el paciente que ya se va ambulatorio. Entonces creo que sí falta agregar eso. Y también algo que he visto muy frecuentemente son los trastornos psiquiátricos. También dentro del hospital los pacientes, la mayoría hacen delirium, el manejo de y también el manejo extrahospitalario de los trastornos neuropsiquiátricos que sí están afectando mucho la calidad de vida de nuestros pacientes. Los estamos viendo en consulta ya 1, 2, 3 meses después con trastornos psiquiátricos que sí afectan su calidad de vida. Excelente, muchas gracias. Gesser, ¿cuál es tu comentario al respecto? Retomando lo que dijo Iracema, justo la guía de la OMS hace un poquito, digo, sí, hay que tener un poquito, o sea, como dices tú, ¿no, Iracema? Que debe de enfocarse un poquito más al manejo del delirio, el post-COVID, long COVID, todo esto que cada vez está emergiendo más datos al respecto. Pero OMS habla un poco de esto, de que sí es algo rescatable de las guías de OMS. Pues la realidad es que las guías de práctica clínica en México tienen, pues se hace, como en todos lados, yo creo que si hablamos de instituciones públicas, se hace lo que se puede con lo que se tiene. Y realmente, hablando de guías de práctica clínica, pues creo que ustedes no van a dejar mentir, las que hay son las de Cenetec, que tienen una metodología parecida, pero pues la realidad es que tampoco es una metodología tan buena, ¿no? Pero al final es lo que tenemos. Creo que lo más sensato sería adaptar la evidencia, los ensayos clínicos, los metaanálisis que vayan surgiendo cada uno de nosotros a nuestra práctica clínica, probablemente hacer consensos como este último y actualizarlo constantemente, porque ya vimos que la evidencia cambia de un momento a otro, ¿no? Entonces, mientras haya actualización médica continua, mientras haya revisión sistematizada de la evidencia y haya recomendaciones de expertos a nivel nacional, pues creo que vamos a ir
normando una pauta para poder tratar mejor a nuestros pacientes. Básicamente es lo que yo creo que concluyo de esto. Muchas gracias, Kaiser. Edgar, por favor. Yo creo que es un reto y un desafío para las guías en general, más bien para los que están en la coordinación de la elaboración, pues estar muy atentos al día de la información que se va generando, y César ya lo retomaba, que realmente se lleven adecuadas metodologías para que se plasme realmente la evidencia, una más actual y pues de más peso metodológico en pro de los pacientes. Dos, que esto vaya acorde con las aprobaciones regulatorias de las instancias correspondientes en cada uno de los países, y en este caso en nuestro país, porque la guía puede decir una cosa, pero si no está aprobado, pues, o al revés, no está aprobado, pero en la guía no viene, entonces debe haber estas cosas conjuntas. Y también yo creo que cada vez más se debe ir incluyendo un seguimiento de las secuelas o del long COVID, del COVID largo, que lo estamos viendo mucho. Pero yo creo que una cosa es la guía y otra cosa es lo que vivimos en la práctica diaria, y otra cosa que, si bien no es una limitante de la guía, sino de nuestra práctica clínica y de la atención a los pacientes, es pues la disponibilidad de los recursos, y en este caso de cada uno de los tratamientos. Muchas gracias, Edgar. Castelo, por favor, el cierre de la presentación. Desafíos y oportunidades. Sí, de hecho los estuve comentando, ¿no? Sobre la marcha de la sesión, excelente. Justamente estas cuestiones donde hay que hacer sobre la estratificación, ¿no? De que es muy transversal y no deja ver justamente qué tipo de progresión va a tener el paciente, ir preparando el camino para dónde va a quedar este paciente con alto riesgo de progresión, y también ir haciendo el camino justamente, por lo menos otro párrafo ahí justamente sobre en dónde va a quedar el tratamiento temprano. Y algo que quería así como aclarar rápido también es justamente que se están corriendo estudios de farmacoeconomía también, justamente cuánto costaría, por ejemplo, el número necesario a tratar está entre 9 y 14 de los anticuerpos monoclonales, en el sentido de que tengo que darle tratamiento a estos 9, 14 para prevenir una hospitalización o una defunción. Y justamente, ¿qué tanto me va a costar ese paciente que no le di anticuerpos monoclonales, que se manejó en terapia intensiva, carísimo también, y carísimo por cierto, y algo que comentó el doctor Edgar Pérez, justamente la cuestión de long COVID, que también va a ser carísimo a la larga, no saben cuántas consultas, cuántos estudios de imagen, cuántos estudios de justamente de función pulmonar o de función cardíaca vamos a o cerebral o psiquiátrica, justamente vamos a tener que necesitar. Y es algo que se está enfocando también esta cuestión de, bueno, no solamente estás previniendo una hospitalización, estás previniendo también long COVID, porque el tratamiento temprano antiviral o anticuerpo monoclonal, cualquiera de los dos, va a estar molnupiravir, va a estar los anticuerpos monoclonales, previenen esta cuestión aguda, pero también van a prevenir lo crónico, ¿no? Entonces, eso va a estar interesante. Yo creo que el otro año vamos a saber resultados de estas cosas, pero lo dejo en la mesa para que lo vayan preparando también, justamente. Te agradezco mucho, Castelo. Por acá es una pregunta, si esta plática quedará en alguna plataforma para revisarla de nuevo. La verdad lo desconozco, no sé si alguno de mis compañeros tienen esta información, el doctor Mata, no sé. Sí. Se sube a nuestra página de YouTube de CIDBI, aprovechando, sigan la página, estará esta plática y incluso de la parte 1 de este curso. Ok, excelente, Edgar, muchas gracias. Ya por acá nos respondían también, excelente comentario. Entonces, plática en la página de YouTube de CIDBI y aquí pueden revisar la presentación. Igual también nos comenta el doctor Mata que también pueden revisar el podcast. Entonces, bueno, solamente para hacer eco de los comentarios de mis compañeros, probablemente el principal reto que vamos a tener, el desafío con nuestra guía, es adaptarla. Un paciente grave que tiene menos de 90 saturación,
cómo estadificamos todos esos pacientes, cómo hacemos la diferencia entre alguien que está ventilado y alguien que no, que está críticamente enfermo y alguien que no, y por lo tanto, cómo hacemos la diferencia en el tratamiento con lo que tenemos disponible, ¿no? Por ahí sería probablemente la oportunidad de mejora para nuestra guía local, oportunidades mejoras de guías internacionales. A mí se me ocurre, sí, guías que se actualicen constantemente como NIH, pero probablemente debería ser llevado a una aplicación, algo práctico que todos tenemos en el celular, algo que se actualice constantemente y que lo podamos revisar de una forma muy rápida ahora con la tecnología. Entonces, por ahí sí, una oportunidad de mejora que yo veo por ahí para una guía como NIH, que es la mejor desde mi punto de vista y por lo visto de mis compañeros también. Probablemente por ahí sería. Entonces, pues hasta aquí cierro la presentación. Estamos por ahí pasados un poco de tiempo. Agradezco infinitamente a todos que se hayan conectado. Agradezco su atención. La verdad es que es un tema súper interesante. Y pues así abrimos esta nueva serie de pláticas aquí con Silvi. Agradezco también no solo a Silvi, al doctor Mata que me invitó para dar esta plática, sino a mis compañeros panelistas y amigos, Edgar, Gesser, David Castelo e Iracema. Muchas gracias a todos por sus comentarios y excelente noche a todos. Estamos aquí Buenas con Buenas noches. Muy Hasta buenas luego. Adiós.